Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en tu programa nuevamente, tu programa Yo Decido Ser Feliz, en un día más, un miércoles, ya 4 de diciembre, en donde estamos compartiéndote un programa muy especial, un programa que nos va a dar un poquito más de reflexión sobre la importancia de la procrastinación y cómo nos puede afectar en nuestra vida y en todas esas acciones que vamos teniendo en el día a día. El día de hoy, desde la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Estamos aquí en tu plataforma Creciendo Contigo Mujer, te repito, para que nos compartas estrellas y nos llegues a crecer y llevar el reino de Dios en todos los rincones, a todos los rincones del mundo. Y bueno, el día de hoy empezamos con este tema que me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención porque el ¿para qué procrastino? El procrastinar es una forma de no valorar el tiempo y la vida que tengo, o qué es en sí el dejar para después. Todo lo que tengo que hacer y mis deberes y mis obligaciones, mis acciones, mis responsabilidades y mis compromisos. ¿Qué representa el dejar para después? Todo aquello que es valioso y que es importante. Entonces, esto también es una forma de evitar o de evadir lo que me duele. Bueno, pues lo veremos en este programa. En nuestro programa Yo Decido Ser Feliz, porque ser feliz es una decisión de todos los días. Y no esa felicidad que me trae el estar riéndome todo el tiempo, sino es una felicidad de paz, una felicidad que me lleva a pensar y que me lleva a concluir y darme cuenta de todo lo que estoy haciendo en mi vida. De pararme, y muchas veces al día quizás, para recobrar y tomar conciencia de lo que estoy haciendo, para hacerlo mejor o para evitar lo que estoy haciendo, si es que estoy haciéndolo no de la mejor manera. Entonces, la felicidad es una decisión porque soy hija de Dios y Dios me ha dado ese poder y esa capacidad para ser feliz, para ver lo bueno en todo y en todos. Como te repito, el día de hoy vamos a tener este tema que a todos en algún momento nos ha tocado vivir y en el cual todos somos parte, porque de cierta manera todos en algún momento de nuestra vida y en algunas situaciones dejamos para después hacer las cosas que nos corresponden hacer hoy. Y yo te invito a que lo reflexionemos hoy, el día de hoy lo manejemos, lo trabajemos, lo reflexionemos y lo traigamos a nuestra memoria conscientemente para ver si yo también procrastino y en qué procrastino más. ¿Qué son en ciertas circunstancias de mi vida las que me hacen que yo deje para después situaciones importantes? Y bueno, empezamos el día de hoy. Esta palabra de procrastinar es una palabra que ya está muy de moda también, que muchísima gente lo acostumbra, pero que nos ha hecho de cierta manera con tantas redes sociales y con tanta comunicación que tenemos ya hoy en día, que nos ha facilitado conocer tantos temas y también prepararnos y ser cada vez mejores. Pero también estas oportunidades que nos dan las redes sociales nos facilitan y nos ayudan o también nos pueden perjudicar porque hemos visto cómo muchas actividades que las que tenemos las dejamos o las hacemos en partes por estar en un momento contestando un WhatsApp o contestando o viendo una serie. Entonces posponemos actividades que son importantes y las dejamos para después y en muchas ocasiones equivale a que no las cumplamos o no las tengamos en su término en el momento que tenemos que presentarlas. Estas actividades que requieren de nosotros toda la atención y el compromiso
y la responsabilidad para terminarlas, pues se van haciendo como un poquito falta de interés y las vamos tomando como no tan importantes. Suele suceder que en ocasiones nosotros este lenguaje de procrastinar que se refleja, es una expresión, como te decía, que es como dejar todo para después, todo para el día de mañana. Postergar esas actividades, más o menos, es como, a veces, como te repito, no cumplirlas, llevarlas a cabo o dejarlas de hacer o que se nos olviden. Porque el dejar de posponer, al dejar de hacer las cosas en su momento, nos facilita la oportunidad de no cumplirlas. Y entonces al aplazar, al atrasar, al retardar hacerlo o suspenderlas, nos va a impedir tener plena conciencia de lo importante que son, porque empezamos a desvalorar todas esas actividades, como por ejemplo, podríamos comprender en ocasiones que tenemos que ser o llevar a cabo una fiesta de cumpleaños. Y entonces decimos, bueno, pero la fiesta va a ser dentro de una semana. Bueno, vamos a organizar esto, pero no lo organizamos porque decimos, falta una semana. Y en esa semana quizás se fueron ya 3 días y ni siquiera hicimos la lista de todos esos ingredientes o actividades que íbamos a realizar o las compras que íbamos a hacer, y se llega el día. O quizás ni siquiera hicimos la lista de verdad de los invitados que queríamos tener en esa fiesta. Y entonces ese día invitamos a los que pensamos que van a poder asistir y hacemos todo un arrebato o nos creamos una angustia y una incertidumbre, nos llegan todas nuestras emociones, empieza a haber pues totalmente un desequilibrio emocional en nuestra persona, porque ya no sabemos si estamos enojados, si estamos con angustiados, furiosos. Bueno, son tantas las emociones que los que recaen es en sí la propia familia o las personas que tenemos alrededor. Son las que llevan en sí todo lo que nos acontece a nosotros por nuestra falta de organización, por nuestra falta de interés, por nuestra falta de generosidad y de respeto hacia el tiempo de los demás y hacia el querer de los demás. El dejar para después no nada más nos va a perjudicar a nosotros en empezar a quitar proyectos y metas que ya teníamos y sueños que queríamos cumplir. Es tan importante darnos cuenta de esto, de que el posponer y el dejar para mañana nos va a impedir llegar a ser lo felices que quisiéramos ser. Y entonces va a imposibilitarnos también a lograr las metas y los propósitos y todo esto que tenemos ya una misión bien realizada. Tenemos que detectar a tiempo y tomar conciencia de lo importante que es tener bien priorizados nuestros objetivos, nuestras prioridades, saber quién soy para descubrir qué prioridades son importantes en mí. Es muy importante, como te lo repito, y creo que es valioso que no lo olvidemos, que sepamos para dónde queremos ir. Cuando nosotros tenemos un enfoque de nuestra vida, qué es lo que queremos tener y qué queremos obtener, y quiénes somos, si yo soy una mamá, pues creo que mis prioridades son mi familia, mis hijos, mi estar, mi dinámica familiar. Por lo tanto, todo va a ir a consecuencia de esa familia y todas mis metas o mis proyectos y mis propósitos de vida tienen que ser encauzados para lograr esa paz y esa tranquilidad y esa dinámica familiar feliz que yo necesito y que yo quiero conseguir y construir. Por eso es tan importante que sepamos quiénes somos y a dónde queremos ir para enfocar nuestras prioridades a eso. Y de cierta manera esos obstáculos o esas situaciones que nos van a impedir o de cierta manera van a interferir para lograr esos objetivos,
podamos nosotros diferenciarlos, identificarlos y de cierta manera poderlos poder quitar esos obstáculos para que nosotros podamos continuar logrando los objetivos que ya tenemos trazados en nuestra vida. Esto es tan importante porque, bueno, en una familia, cuando nosotros fuimos educados y fuimos creados y formados en una familia en donde recibimos una educación, con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas actitudes que nosotros fuimos imitando porque tuvimos unos referentes, ya sea que tuvimos a nuestro papá y mamá. De cierta forma, nosotros adquirimos esos valores y esos patrones, esos paradigmas, esas situaciones, esos gestos que nosotros fuimos imitando de nuestros hermanos, de nuestros papás, de nuestros cercanos, de nuestros parientes, y empezamos a ver qué era lo que queríamos atraer de nosotros inconscientemente. Obtuvimos muchísimas cosas de ellos, muchísimas cosas, como te comenté, heredamos muchas cosas, también heredamos las tradiciones, heredamos lo que viene siendo los traumas también, y por eso es importante identificarlos, pero también heredamos la forma en que dejamos para después las cosas importantes y valiosas. También eso pudimos heredarlo, también eso pudimos imitarlo y vimos cómo funcionaba y de cierta forma lo asimilamos en nuestra manera de ser y en nuestras, pues de cierta manera nuestros patrones son muchísimos, muchísimos de nuestra familia. Todos nuestros patrones que tenemos inconscientemente y conscientemente fueron adquiridos. Y cuando nosotros decidimos ya ahorita en la actualidad, en nuestra etapa actual de lo que somos, en la edad que tenemos, la forma que tenemos, ya si somos papás y ya somos profesionistas, nos damos cuenta conscientemente y deseamos mejorar, cambiar estos patrones, podemos hacerlo y lo podemos lograr con sencillos pasos que sí es de disciplina, de constancia, pero que puede llevarte a unos cambios extraordinarios en todo lo que respecta a una mejor situación de vida y de familia. Por eso te invito a que tú hoy reflexiones qué es lo que regularmente dejas para después. ¿Qué es lo que regularmente te gusta decir? Ay, al ratito. No, mejor mañana. O esto puede quedar después. Cuando a nosotros se nos va haciendo el hábito de decir así, de dejar para después situaciones y cosas por hacer, es un hábito que con día a día, al hacerse todos los días, se nos va haciendo tan sencillo que mecánicamente el cerebro ya lo tiene grabado y entonces la memoria lo único que hace es repetirlo. Y cuando nosotros somos conscientes de que este hábito no nos está dejando nada bueno porque las emociones van presentándose, como te decía, las de esa ira, esa angustia, ese enfado, ese deseo de culpa, no es nada agradable. Y por lo tanto, cuando no es nada agradable, no vale la pena continuar con este hábito. Y para quitarlo necesitamos darle a nuestra conducta y a nuestra manera de hacer, vamos a modificarlo con alternativas más concretas, como por ejemplo, vamos a utilizar herramientas que nos permitan quitar ese dejar para después para hacerlo en el momento que se presente y se requiere hacerlo. Como por ejemplo, es importante que al día a día, aunque quizás nos quite un poco de nuestro tiempo, pero que no es de nada desperdiciado, el anotar todas nuestras actividades del día. Es decir, desde que me levanto, yo ya saber qué es lo que voy a hacer en el día. Yo ya saber y tener estipulado en todas las actividades que voy a realizar. Y todas esas actividades, sí ver las prioridades, o sea, sí ver cuál es la más importante, cuál es la que no puedo dejar para otro momento y que se tiene que hacer, y cuál sí puedo
de cierta forma, dejarla para un momento más apropiado. O sea, ponerle prioridades a todas mis actividades, manejar una agenda, que no es necesario que tengas una agenda como tal, sino puede ser un cuaderno en donde le pongas la fecha, el día, la hora y donde tú manejes tus actividades. Como mamá, ¿qué tengo que hacer? Recoger hijos, acomodar la ropa, lavar, o si también tengo que hacer trabajos y actividades en mi trabajo, en mi oficina, tengo que saber priorizar y tengo que anotar todas esas actividades para que en el término del día o en un momento de mi tarde, terminar, cortar y revisar todas mis actividades, cuáles sí estoy cumpliendo, cuáles sí estoy haciendo, cuáles sí no estoy haciendo y por qué. Y eso me va creando una disciplina y una constancia en mi manera de ser y de manejar mi tiempo. Porque efectivamente, el dejar para después es como decir, no me interesa mi tiempo, no me interesa mi vida. Muchas veces hay situaciones en las que no podemos hacerlas, pero esas situaciones se pueden dejar para después, claro, pero estamos conscientes de que hay algo que no permitió cumplirlas. Y entonces, con esa conciencia, al otro día, si Dios permite, vamos a poderlas realizar con muchísima eficacia, porque sabemos que es la primera actividad que tenemos que sacar adelante y que realizar. Cuando nosotros conscientemente e inconscientemente actuamos y vamos dejando todo para después, porque lo vamos viendo cómodo o porque hay una razón más profunda, y esa es la razón a la que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la razón que me impide realizar las actividades que tengo que hacer en el momento y en el tiempo que lo tengo que hacer? Porque puede ser el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, si lo hice bien, si lo hice mal, el querer aparentar lo que no soy y que de cierta manera me impide realizar esas actividades y mejor me bloqueo y no lo hago. Si esas son las razones, hay que descubrir qué razones son para poder darle la solución correcta, para poder entender y comprender cuál es la solución que necesito poner para evitar seguir posponiendo todas mis actividades que me impiden lograr los propósitos y las metas que yo me he trazado como persona y que también me impiden ser feliz, porque en vez de eso me crean culpa, me crean ansiedad, me crean ese miedo a ser rechazada, en fin. Todas mis actividades cuando yo las pospongo, de cierta manera las dejo en un lugar en donde pueden ser olvidadas o pueden ser no realizadas. Y eso se va como acumulando, es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando me doy cuenta, no es la pereza en sí, porque mucha gente puede creer que el de posponer o el no hacer las cosas en el momento en que deben de ser, pueden confundirse con ser una persona perezosa, una persona que no cumple con sus responsabilidades y sus compromisos. Pero no, puede haber razones más profundas que nos impiden realizarlas. Por eso en esta pequeña charla, en este pequeño tema que vemos el día de hoy, podemos descubrir cuál es mi razón, cuál es esa razón que a mí, en lo personal, me ha impedido cumplir mis actividades o me hace más cómodo dejarlas para otro día. ¿Qué es lo que me impide cumplir con lo que debo de hacer y con lo que tengo que hacer? Y que sé que al no cumplirlas, me va haciendo a mí la vida más difícil, me crea incomodidad, me hace sentir culpable y aún así decido posponerlas y dejarlas sin cumplir. Pero bueno, esto, este hecho de procrastinar y dejar para después no solamente nos hace como que sea un enemigo de la eficacia,
porque una persona eficaz es aquella que cumple lo que dice y en el momento que lo dice. A pesar de que hay situaciones, como te repito, que puede ser que nos lleven a no poder cumplir todas nuestras actividades, pero eso no es que sea cotidiano y sea como ese hábito que te comento, en el que todo lo estamos dejando para después y todo lo dejamos para otro día, sino que en ocasiones son varias actividades que una no es por nosotros que se quedó sin hacer, sino es porque también influyen terceras personas o puede ser una actividad en la que nosotros manejamos nuestras actividades, pero ahí nosotros no podemos cumplirla porque también requiere que esté otra persona para concluirla. Entonces ahí es cuando nosotros podemos dejar para después. Y a todos nos puede suceder que haya situaciones y actividades que podamos posponer, pero no por eso es como la de procrastinar, que es ya como un hábito que se va haciendo un vicio, porque un hábito repetido que no nos lleva a mejorar como personas se hace un vicio y es un hábito pues que de cierta manera se fue haciendo a través de la repetición constante y continua de todos los días. Y cuando un hábito repetido, pero que es muy bueno y que es repetido conscientemente, pero es bueno, pues se llama virtud, al contrario del vicio. Esto es importante mencionarlo porque nuestro cerebro está capacitado para repetir lo que tú haces todos los días y para recordarte sin tener ningún esfuerzo, por eso son hábitos. Y es importante mencionártelo porque también la procrastinación se va haciendo un vicio. Se hace que se repite constantemente, por lo tanto se hace ya un vicio. Cuando nosotros lo asimilamos y conocemos y de cierta forma lo detectamos, podemos conscientemente evadirlo, quitarlo, pero dando otra actividad para poderlo sustituir ese hábito que ya llevamos de mucho tiempo atrás. Por lo que comentaba y te comento que es importante identificar cuál es la razón profunda de que nosotros pospongamos y cuál es mi razón para dejar para después las actividades que son importantes y trascendentes en mi vida. Porque si es el miedo al rechazo, si es el miedo al que dirán, si es el miedo a querer agradar a todos, si es ese deseo de querer aparentar lo que no soy. Entonces, cuando yo detecto qué es en sí la razón profunda que me lleva a procrastinar y dejar para después estas actividades, voy a poder más eficientemente mejorar y quitarlo. Entonces, vamos a checar que también para identificar esto de la procrastinación, sí es difícil porque a menudo se confunde con que es pereza o bueno, se puede confundir con otras cosas y un abanico de emociones como el dolor a no sentir. Casi siempre las actividades que no nos gustan son las que posponemos o las que nos causan cierto desagrado o dolor y decimos, ay, es que no quiero hacer esto porque no me agrada mucho, ¿no? Entonces, como que dices, mejor lo pospongo y pienso que al final del día se va a solucionar y se va a hacer solito como arte de magia. Y no, efectivamente, las acciones que no se hacen y no se afrontan no se pueden de cierta manera hacer para después y que nosotros las podamos realizar después. Porque se va creando eso de que no me gusta, no me agrada y no la afronto. Entonces, cuando yo afronto una situación que es difícil, que no es muy agradable, pero la realizo, poco a poco el cerebro se va dando cuenta, es como dominar y domar nosotros al cerebro y no el cerebro a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a darle esas pequeñas dosis de esfuerzo a nuestro cerebro para que él capte que somos las que mandamos y no él a nosotros. Por eso es tan importante que detectemos e identifiquemos qué es lo que nosotros posponemos y descubramos y nos cuestionemos, no me agrada, ¿por qué lo pospongo? ¿O para qué lo pospongo? ¿Por qué pierdo el tiempo en esto que es placentero, pero sé que tengo una actividad que hacer,
y que la tenemos que hacer, porque si no, de ahí, de ese hacer, de esa decisión mía propia, vale y equivale a muchas respuestas positivas de muchísimas otras personas, o de un medio social en el que yo me muevo, un entorno social que sí influye en lo que yo dejo de hacer o hago. Entonces es importante, por eso te repito, que sí detectemos de dónde viene mi procrastinación para yo poder combatirla de la mejor manera y sea más fácil sanar ese hábito malo que se ha generado a través de la repetición de muchos acontecimientos y días. Entonces, bueno, la procrastinación necesitamos nosotros perderle miedo a ese perfeccionismo, o sea, ese querer decir, híjole, es que quiero que salga todo perfecto y que sea yo perfecta y que todo esté bien. Para poder hacer las cosas tiene que estar todo perfectamente bien y si no, mejor no las hago. Hay que olvidar ese perfeccionamiento, ese deseo de estar perfecta siempre o ese buscar el perfeccionismo en todo. O sea, todo debe de estar perfecto. ¿Para qué o para quién? Reconocernos que somos seres imperfectos, somos seres en proceso, que siempre nos vamos a estar mejorando, que siempre podemos mejorar, pero que no somos seres perfectos, ni seres acabados. Somos un proceso en donde vamos a estar en constante aprendizaje, en constante mejora. Por lo tanto, hay que tener ese deseo de sí hacer las cosas bien, para gloria de Dios, pero sí reconocer que no somos perfectos y que no podemos hacer todo perfecto y que no todo nos va a salir perfecto. Aprender que a través de los errores o a través de esas equivocaciones vamos a poder mejorar y nos vamos a permitir mejorar. Pero cuando nosotros nos exigimos esa perfección y ese perfeccionamiento en todo y en todos, es cuando no permitimos equivocarnos. Y al no permitirnos equivocarnos, nos da miedo hacer las cosas y al no poder hacerlas tan perfectas como creemos que deben de estar perfectas, pues las evitamos y las evadimos y por lo tanto no las hacemos, porque queremos que todo esté bien y perfectamente bien. Perfecto. Y no se puede. No podemos hacer que todo esté perfecto porque no todo es control de nosotros. Nosotros somos parte de un todo. Por lo tanto, no depende de nosotros solamente y exclusivamente que las cosas salgan perfectas ni perfectamente perfectas. Jamás. Por eso hay que permitirnos el error. Por eso hay que aprender del error. Por eso hay que darnos cuenta que somos seres que estamos en un proceso de un constante mejoramiento de la persona, de nosotros como personas, que todos los días somos diferentes, que todos los días podemos mejorar. Cuando nosotros comprendemos esto, vamos a empezar a perder el miedo a hacer lo que tenemos que hacer. Con toda la actitud tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que las cosas sean buenas y sean mejores y que estén bien hechas, porque somos hijas de un rey, somos hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer todo queriendo que todo esté bien hecho para gloria de Dios, pero no depende de nosotros que esté perfecto o que no haya errores. Cuando nosotros perdemos ese miedo a la perfección, vamos a empezar a comprender que el hacer las cosas no depende de nosotros que estén perfectas, sino solo nos corresponde a nosotros hacerlas y hacer lo que nos corresponde. Y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Nosotros hay que hacer lo que nos corresponde en el tiempo que nos corresponde, de la mejor manera, con la mejor actitud, y lo demás vendrá por añadidura. Pero sí hay que quitarnos ese deseo de perfeccionamiento, ese deseo de querer aparentar lo que no somos y ese de que todo lo quiero que todo esté bien y perfecto y como yo necesito que esté. Porque si no, nos vamos a frustrar
y al frustrarnos impedimos realizar las actividades que tenemos que hacer y las bloqueamos y las desbaratamos y no las cumplimos. Y equivale a no cumplir todas esas actividades que tenemos que hacer. Por eso hay que quitar ese miedo al fracaso. Hay que descubrir que en el fracaso está ese deseo y esa búsqueda y ese aprendizaje que tenemos que reconocer y visualizar para poder detectarnos como seres imperfectos, seres que todavía no estamos acabados, seres que estamos en proceso, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, en donde no terminamos de conocernos. Y por eso es tan valioso que cuando nosotros queramos entender que todas las personas fuimos creadas para ser felices, porque fuimos creadas por amor, para el amor, para amar y para ser felices. Fuimos creadas porque tenemos un Dios de amor, de abundancia, y que nosotros en esa abundancia tenemos que responder a todo lo que Él nos ha dado, a esta vida que tenemos y este tiempo que tenemos. No podemos dejar para después lo que se puede hacer hoy. Entonces, hay que aprovechar cada minuto de nuestra vida y valorar cada minuto de nuestra vida, que no se repite. Cuando somos conscientes de que cada minuto es único, que no va a volver a repetirse jamás, empezamos a darnos cuenta y a tener conciencia de la importancia de hacer lo que debemos hacer en cada momento y no dejar para después lo que podemos hacer hoy. Es importante por eso que no compitamos, porque todas tenemos un propósito y una misión diferente y única en este mundo. No podemos competir con nadie porque no estamos aquí para competir, sino para compartir nuestros talentos y nuestras habilidades y todo lo que Dios nos ha dado como dones para compartir, no para competir. Sí podemos tener y darnos cuenta que somos seres creados para compartir. Y en ese compartir es valorar cada minuto, porque si nosotros priorizamos nuestras actividades del día a día, de semana a semana, del mes con mes, vamos a descubrir que cada actividad trae un encuentro perfecto para crecer nosotros como personas, como seres humanos, como seres que vamos en ese proceso y para alcanzar. Nuestro único objetivo es alcanzar el cielo. Y ese es el objetivo que todas tenemos en común. Alcanzar el cielo, ese cielo que Dios nos prometió y nos dijo cuando se fue, ascendió al cielo y nos comentó con tanto amor: me voy y prepararé un lugar para ti. Ese es el único lugar y el único objetivo que tenemos que alcanzar. Por eso cada minuto cuenta. Por eso es tan valioso disfrutar cada momento y no dejar para después tantas situaciones como familia que tenemos y que posponemos. Valoremos estos días que vamos a tener oportunidad de estar en la familia para estar realmente en familia y no posponer momentos valiosos con ellos. Dejar las redes sociales un momento y disfrutar y mirar a nuestros hijos, mirar a nuestros hermanos, mirar a nuestra familia, mirar a nuestros padres, mirar a nuestras amigas, tener oportunidad de disfrutar momentos agradables. Eso sí, creo que son una de las prioridades que todos tendríamos que tener en nuestra lista. Valorar los momentos en familia, esa dinámica familiar, ese entorno familiar, porque la familia es la que hace que tengamos esos vínculos de amor, esos vínculos de afecto, de sentirnos amados, queridos, aceptados. Y cuando nosotros aprendemos a descubrir que cada momento es único y no va a repetirse, empezamos a dejar de posponer esos encuentros, esos momentos con ellos. Pero bueno, esto también es importante que lo reafirmemos y lo recordemos en todo momento. Hay que considerarnos que somos muy valiosos y no necesitamos que los demás nos
reafirmen en ese valor, porque no estamos aquí para crear esas expectativas o para nosotros cubrir las expectativas de los demás, sino estamos aquí para crear nuestro propio entorno de felicidad, nuestro propio entorno de paz. Entonces tenemos que crear nosotros como personas ese entorno de paz, ese entorno de alegría, de compartir, de compartir todo lo que somos con mucha alegría y con mucho optimismo, pero sí no queriendo aparentar, porque cuando buscamos el aparentar, empezamos a perdernos y por lo tanto empezamos a posponer muchas misiones y muchas metas y muchos propósitos que tenemos que cumplirlos, porque ya no le vemos ese interés, como te repito. Pero en fin, tenemos que comprender que cada persona es totalmente diferente y que cada persona merece nuestro respeto a su tiempo, a su tiempo. Cuando nosotros nos comprometemos con una persona para cumplir en tiempo y en forma, tenemos que hacer todo lo posible por cumplir ese compromiso, para que ese compromiso que nosotros asumimos lo podamos cumplir y empezar a no posponer esos encuentros. También es importante que recordemos que cuando nosotros posponemos, hay algo dentro de nosotros que quiere ocultarse, que quiere no ser descubierto. Puede ser el miedo, como te lo había comentado, puede ser ese deseo de aparentar o querer ser perfectos y que si no está perfecto, mejor no. Puede ser ese deseo de no ser nosotros mismos y querer que a través de esa validación que nos dan los demás, perder el miedo al rechazo. Entonces, con esas razones profundas que a ti te dice tu conciencia y tú misma cuando reflexionas, todo eso, el por qué yo pospongo, por qué yo dejo para después, hay situaciones en las que muchas veces se puede posponer a alguna actividad que se cree complicada o difícil y cuando se realiza te das cuenta que esa actividad era más sencilla de lo que te imaginabas, pero la angustia de todos esos días o de todo ese tiempo que se pospuso fue totalmente esa vocecita que te decía al oído, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y se pospuso tanto tiempo, y cuando se concluyó, te das cuenta que no era tan difícil. Y entonces ahí te preguntas, ay, si lo hubiera hecho antes, o si no hubiera perdido tanto tiempo, quizás ya estuviera estado así, o no hubiera estado tan angustiada todos estos días, y ese estado de ánimo no hubiera perjudicado a mi familia o a los seres que amo, porque con mi actitud, mi enojo, con mi enfado, mi todo que traía porque no concluía con esa actividad, puede ser más feliz cuando nosotros nos comprometemos y cumplimos y hacemos. Es mejor que hagamos las cosas en el tiempo y el momento oportunos que dejar para después todo lo que se puede hacer en este momento. Hay que ser muy, muy valientes para hacer las cosas y saber defender cada momento que se nos regala, saber valorar cada momento que se nos está dando, saber valorar nuestra vida y valorar y agradecerla con eso, con esas actividades bien hechas y en el momento que deben de hacer. A veces cuando también estamos tan llenos de actividades, que hay actividades en todas partes, entonces hay como ese bloqueo de saturación de tantas actividades que mejor decides pues darte el tiempo y decir, ay, sabes que no hago nada y hasta que no esté tranquila y hago las cosas. Pero te repito, hay que hacer las cosas pensando en el bien de los demás también, porque a veces no es nada más pensar en nosotros mismos, sino a veces con esa falta, o sea, ese deseo de dejar para después las cosas, estamos afectando a las demás personas, estamos afectando a terceras personas, estamos afectando a los seres que más amamos. Y por eso hay que descubrir nuestras maneras de procrastinar o para qué estoy procrastinando, qué es lo que me lleva a procrastinar y cuando me doy cuenta hay actividades que se hacen
muy poco tiempo y súper más sencillas y fáciles y que sí te dan así como el golpe de decir, wow, hubiera hecho esto y se hubiera acabado toda la angustia y el miedo y la culpa de no hacerlo en el momento. Y todo porque quería que fuera tan perfecto y todo salió maravilloso. Entonces, a veces hay que darnos la oportunidad de hacer las cosas y descubrir que todo es más sencillo de lo que creemos, que todo es más sencillo y nos lleva a tener más paz y felicidad y plenitud el hacerlo, cumplirlo, que el no hacerlo y dejarlo de hacer o posponer para otro día o para otro momento. Entonces, por ello es imprescindible una organización coherente de todas tus actividades, de todas las actividades, de todas esas tantas cosas que nos llevamos llenando día a día, de decir, a ver, estas actividades sí son importantes, estas no, cuáles sí son valiosas, cuáles no. Empezar a priorizar y empezar a descartar todo aquello que no me lleva a hacer lo que yo quiero ser, a enfocarme en lo que yo sí estoy pensando querer llegar a ser. Porque si yo tengo bien puestas mis prioridades, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Y sí o sí, no hay marcha atrás. Eso que me permite a mí ser mejor persona, ok, lo voy a anotar como mi prioridad principal y voy a hacerlo y cumplirlo. También aquello que yo me comprometo a hacer y dije que lo iba a hacer, pues entonces lo tengo que hacer. Pero si en caso me estoy llenando de tantas actividades en el trabajo, en la escuela, en mi casa, en mi familia, con mis familiares, con mis amigos, tengo muchísimas actividades, tengo también que darme un tiempo para mí, para pensar, para reflexionar, ese tiempo de caminar, ese tiempo que te repito y te vuelvo a repetir siempre, que es importante que no lo demos, ese de parar un poquito todas las actividades para saber a dónde voy, cómo voy, si voy bien, si qué me falta, qué necesito hacer diferente, qué puedo detener y qué puedo cambiar. Entonces es muy valioso ese tiempo. También yo tengo que priorizar qué es lo valioso para mí, que si soy mamá, que si soy alumna, que si soy trabajadora. Necesito priorizar mis actividades para que no me gane ese deseo de estar procrastinando y de estar dejando todo para después, que en algún momento va a equivaler a no cumplir las cosas. Y a dejar de cumplir me va a hacer a mí una persona que ande con esa situación y una carga de culpabilidad o una angustia o un deseo de, ay, me siento muy mal porque no he cumplido, porque de cierta manera mi autoestima se va viendo afectada al no estar cumpliendo con las actividades o los compromisos que yo he asumido. Por eso es importante que cada día descubra qué actividades voy a hacer, cuáles son las más importantes, las anote en mi agenda o en un cuaderno donde yo lo designe como mi agenda y ponga mis actividades del día, las principales, las más importantes, las valiosas, las que no puedo posponer, las que son valiosas, importantes e interfieren y van a ayudar a los demás o van a perjudicar a los demás si yo dejo de hacerlas. Esas actividades son las que yo debo de anotar para que no se me vayan al olvido, porque el dejar para después también hace que yo las olvide, las deje y de cierta manera me voy haciendo una persona no muy confiable porque yo mismo empiezo a dudar de mí, de decir, ¿crees que vas a ser capaz de esto? ¿Vas a poder con esto? Entonces, tenemos que entender que Dios nos dio el mismo tiempo y las mismas horas a todas, pero lo único que diferencia de unas a otras es la administración de mi tiempo, el valor que le doy a cada momento de mi vida, ese valor que le doy a mi vida y ese valor y esa importancia, ese agradecimiento que le doy a mi tiempo y cómo estoy correspondiendo a esta vida que Dios me ha dado y a este tiempo que me está dando. Por eso es importante y no por ello. No voy a decir, ay, es que ya voy a dejar de procrastinar. Es un proceso, es disciplina, es un hábito que si ya es un vicio tenemos que quitarlo y descartarlo poco a poco. Pero con mucho valor, con mucha disciplina, con mucha constancia, tenemos poco a poco que ir haciéndolo. Yo te invito entonces
a que nos sigas sintonizando en este tu canal de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. En tu programa Yo Decido Ser Feliz, porque ser feliz es una decisión de todos los días, de mucha valentía, de mucho optimismo, en donde yo decido ser feliz porque el ser feliz me permite hacer feliz a los que están a mi alrededor. Y también ver lo bueno, lo positivo de todo y de todo siempre. Que tengas un muy lindo miércoles con fechas muy hermosas que vienen y que te des el tiempo para reconocer e identificar por qué dejamos para después las acciones o las actividades que tengo que hacer. Y si esas actividades, esas acciones perjudican a alguien más o impiden que los demás sean y hagan lo que tengan que hacer, pues tengo que cambiarlo, tengo que mejorar, tengo que ser distinta, porque yo con mis acciones puedo hacer que otros también sean mejores. Un abrazo fuerte, nos vemos el próximo miércoles con un programa más de Yo Decido Ser Feliz. No olvides ayudarnos con tus estrellas para compartir y llevar al mundo mensajes de conciliación, de perdón, de compromiso, de responsabilidad y de cómo ser mejores cada día. Que estés muy bien, bonita tarde, hasta pronto.